Buenos días. Hoy martes 12 de mayo del 2020 vamos a trabajar en nuestra materia de historia. El tema que vamos a abordar el día de hoy en historia es acerca de la invención de la imprenta. Como nosotros recordaremos, los chinos ya habían sido los primeros en crear este invento, pero no fue hasta el año de 1450 cuando se le dio un giro importante a lo que fue la imprenta, ya que anteriormente todos los escritos eran hechos a mano. Unas personas llamadas escribas tenían que transcribir todos los textos a mano en pergaminos, lo cual pues se llevaba mucho tiempo y dinero. Estos escritos tardaban hasta 4 o 5 meses en quedar terminados. Entonces, Johannes Gutenberg, con esta invención que hizo, vino a revolucionar todo esto, ya que por medio de un proceso de láminas que después eran entintadas y plasmadas en las hojas, Johannes Gutenberg logró que en menos tiempo se lograran imprimir muchos libros y que fueran difundidos. De hecho, el primer libro que fue impreso por este Gutenberg fue la Biblia. La Biblia fue el primer libro que salió y que se difundió de esta manera. Anteriormente los monjes eran los encargados de transcribir a mano los escritos, además de que realizaban también a mano los dibujos. Entonces imagínense cuánto tiempo implicaba esto, por decir un libro de 400 o 200 hojas, cuánto tardaba en quedar terminado. Y con esta invención de la imprenta, ya que era una máquina que, les repito, por medio de láminas lograba imprimir las letras y ya después eran entintadas y plasmadas en las hojas, logró revolucionar todo este avance en la imprenta. Y además cambió nuestra historia, ya que anteriormente, como recordaremos, en la Edad Media y lo que era el feudalismo, los monarcas y la iglesia, que eran los que tenían el poder, no permitían que la gente tuviera acceso a los escritos, no les permitían conocer de la información. Recordaremos que en el tema anterior también de lo que fue el Renacimiento, hablábamos de que a la gente no se les permitía leer la Biblia. Entonces, con esta invención de este Gutenberg se difundió mucho la Biblia, ya que fue el primer libro en salir y la gente comenzó a leer. Había en ese tiempo mucha gente analfabeta, entonces con todo esto, con toda esta invención de la imprenta, de hecho se crearon hasta escuelas para que la gente comenzara a leer y escribir, comenzara a aprender a hacer esto, porque había mucha mucha gente que era analfabeta, que no sabía leer ni escribir. Entonces, con esta invención de la imprenta se le da un cambio, se le da un giro a toda esta historia. La gente comienza a leer más, comienza a informarse más, comienza a aprender cosas nuevas que anteriormente para ellas estaban prohibidas. La iglesia les ocultaba información. ¿Por qué? Porque la iglesia era la única que tenía acceso a todos estos escritos. Entonces, con esta invención de Gutenberg se logra difundir toda esta información. Y también, bueno, el gobierno ve en la imprenta un beneficio, ya que ve que por medio de esto se puede difundir mucha información a la gente, al pueblo, y se les puede dar información en mucho menos tiempo de lo que se hacía antes. Entonces veamos cómo esta invención de Gutenberg vino a revolucionar toda nuestra historia. De hecho, los primeros textos que salieron impresos por Gutenberg estaban hechos en latín, ya posteriormente fueron traducidos, pero los primeros escritos estaban escritos en latín. Y bueno, ya después se vino a revolucionar todo esto. Los primeros países a donde llegó este invento de Gutenberg fue Italia y Francia. Ya después se empezó a difundir a los demás países. Pero Italia y Francia fueron los pioneros o los primeros en gozar de este beneficio que tuvo Gutenberg en la historia. Y bueno, veamos cómo todo esto vino a cambiar y a revolucionar los países y nuestra historia. Imagínense, si no hubiera sido por Gutenberg, no existieran los libros, ya que después de este invento también se empezaron a crear bibliotecas para que la gente pudiera asistir a leer y a consultar libros, ya que, como les comento, con este invento la gente se empezó a interesar más, empezó más esta inquietud por leer, por aprender a escribir, por aprender también a leer, por informarse, por saber cosas nuevas. Entonces fue necesario crear bibliotecas y escuelas, como les mencionaba, para que la gente aprendiera a leer y aprendiera a escribir. En un video que les voy a mostrar más adelante, les voy a explicar con más a detalle toda esta información que ya les dije y van a poder ustedes observar
cómo fue la primera imprenta, qué forma tenía, cómo eran esas pequeñas laminitas que yo les expliqué, que eran entintadas y que después eran plasmadas en las hojas de papel. Van a ver qué interesante fue este descubrimiento y quién fue este Johannes Gutenberg. Entonces los invito a continuación a ver este video para que ustedes puedan observar cómo eran estas primeras imprentas y cómo se llevaba a cabo todo este procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces veamos a continuación. Gracias. La invención de la imprenta ha tenido efectos profundos y de gran trascendencia. La historia de la imprenta y su desarrollo está inseparablemente ligada a la sociedad y su influencia sigue aumentando. Origen de la imprenta. Los antiguos chinos fueron los primeros impresores y el material impreso más antiguo que se conserva es un amuleto budista realizado por orden de la emperatriz Shotoku en el año 768 de nuestra era. La impresión se hizo sobre papel con bloques de madera o con planchas delgadas de metal fundido y se editaron más de 1 millón de ejemplares. ¿Pero quién inventó la imprenta? El hombre a quien generalmente se atribuye la invención de la imprenta es Johannes Heinrich Gutenberg, que nació en Maguncia en el año de 1400 y murió en la misma ciudad en el año de 1468. En realidad, el famoso impresor germano no hizo más que perfeccionar la prensa e idear el sistema de impresión con letras móviles, pues la imprenta en sí ya se conocía antes de su nacimiento. Entre 1436 y 1450 se sabe con seguridad que Gutenberg construyó un aparato que permitía fundir las letras metálicas satisfactoriamente, y sería en 1455 cuando inauguraría la industria editorial con la Biblia de Gutenberg. La expansión del invento llegó a Italia y a Roma, y sería en 1464 cuando en Francia emplearon la técnica y posteriormente en Oxford en 1479. Con el sistema de Gutenberg, las letras se fundían por separado en metal y se componían formando palabras en bastidores de madera. Después se entintaba todo el contenido y se apretaba contra el papel o el pergamino. Gutenberg, que era un metalúrgico experto y un hábil grabador, fundía los tipos con una aleación de estaño, plomo y antimonio, que además de ser resistente, resultaba fácil de fundir. Aunque la idea de imprimir se les había ocurrido a los chinos muchos siglos antes, no les fue posible utilizar los tipos móviles porque su lengua está compuesta de millares de ideogramas o palabras símbolos. Las lenguas europeas, por otra parte, solo empleaban 2 docenas de caracteres, lo que hacía mucho más fácil la fundición de tipos y la composición. El primer libro impreso con tipos móviles fue la Biblia de Johannes Gutenberg. Se completó en Maguncia en agosto de 1456 y contiene 634 hojas de tamaño folio, con el texto a doble columna. Gutenberg utilizó un tipo de letra conocido con el nombre de textura, cuyo aspecto era muy similar al de las Biblias manuscritas de su tiempo. 150 ejemplares se imprimieron en papel y 30 en pergamino, que era más caro. Aunque en aquella misma época se estaban llevando a cabo diversos experimentos en el campo de la impresión en diversos países europeos, a Gutenberg le corresponde el mérito de ser el primero que reunió las diversas facetas del arte de imprimir, fusión de tipos, fabricación de tintas y provisión de papel, en un proceso único y coherente. Expansión de la imprenta. En la atmósfera de prosperidad del Renacimiento, la tecnología de la imprenta se extendió con rapidez, principalmente a través de los antiguos centros comerciales situados a lo largo del Rin. La mayoría de los primeros impresores de los distintos países eran alemanes, que habían sido atraídos por el beneficio extranjero o que se habían visto obligados a salir de su patria a causa de la excesiva competencia. Se establecieron imprentas en Italia, Suiza, Francia y Holanda, España y Hungría, Inglaterra, Suecia, Rusia y Norteamérica. Se estima que hacia el año 1500 en 300 ciudades, 1700 imprentas habían impreso alrededor de 40.000 ediciones diferentes en un total de 15 o 20 millones de ejemplares, principalmente sobre materias legales y religiosos. La mayoría de los que compraban libros eran nobles, clérigos, abogados, comerciantes y estudiantes, y por lo general se imprimían en latín.
Importancia de la imprenta en la historia. Con la explosión de la imprenta, los hombres se implicaron profundamente en las grandes cuestiones de su tiempo. Los reyes y las altas jerarquías de la Iglesia intuyeron enseguida el poder y la influencia que tenían los impresores en la difusión de las ideas entre las gentes. Básicamente, la invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media, cuando la edición de libros estaba muy restringida. Revolucionó la cultura al ampliar el número de lectores potenciales, al multiplicar el número de libros y reducir su coste, por lo que la alfabetización recibió un impulso enorme nunca visto hasta la fecha. La imprenta supuso la revolución más importante en contra de los poderes absolutos, monarquías e iglesia, ya que extendió el conocimiento, algo que estos poderes guardaron para sí mismos durante los 10 siglos que duró la Edad Media. Los libros, revistas y periódicos modernos utilizan centenares de estilos diferentes de caracteres tipográficos. Muchos de estos fueron diseñados en la época del Renacimiento. Los monjes eran hasta el siglo XV las únicas fuentes escritas de peso en la sociedad. El feudalismo otorgaba el papel de reproducción y difusión de conocimientos a la Iglesia Católica, por lo que también aceptaba que éste hiciese un papel censor y marcara los temas de los que se podía hablar y los que quedaban relegados al olvido. Con la invención de Johannes Gutenberg entraron en juego las empresas que manejaban las imprentas y con ellas el capital, y una vez el copiado de libros pasó a ser realizado por las imprentas, éstas se regían por los temas que más se solicitaban e imprimían por encargo. Una vez superada la censura previa, había libertad para imprimir libros de distintas temáticas, y este círculo se fue abriendo con el paso de los años. Una vez la Iglesia y las monarquías absolutas perdieron el poder de controlar absolutamente todo lo que se imprimía, la difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión establecida corrieron por toda Europa. Una casa se construye ladrillo a ladrillo, uniendo cada uno de ellos con cemento, como ocurre con los textos de los libros. ¿No me crees? Eso es porque no conoces cómo se inventó la imprenta. Los orígenes de la imprenta se remontan a los siglos IV y V aproximadamente, cuando los chinos inventaron la xilografía, un tipo de impresión que consistía en una plancha de madera, cobre o bronce, en la que se grababa un texto o una imagen invertida, a partir de la cual realizaban copias sobre seda o papel de trapos, impregnando la plancha con tinta. Más adelante, en torno al siglo XI, Pichén creó el primer sistema de imprenta de tipos móviles compuesto de piezas de porcelana o arcilla, donde se creaban moldes en negativo de los caracteres chinos. Aunque este método se extendió por Occidente durante la Edad Media, su uso se reducía a la reproducción de imágenes sagradas, panfletos y trabajos de pocas hojas. En aquella época los libros se difundían mediante copias escritas a mano por monjes y frailes copistas, que se dedicaban exclusivamente a rezar y a copiar ejemplares por encargo de reyes, nobles y del propio clero. Estos libros tenían ilustraciones y letras muy cuidadas, por lo que eran muy costosos y lentos de producir, de manera que solo las clases más adineradas podían tener acceso a ellos. Esta situación cambió radicalmente con el invento de la imprenta de tipos móviles de plomo fundido, técnica conocida como tipografía, descubierta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV en Maguncia, Alemania. Por aquel entonces, Gutenberg apostó que era capaz de realizar varias copias de la Biblia en menos de la mitad de tiempo que tardaba un monje copista. Para demostrarlo, pidió dinero al prestamista judío Juan Fuss y comenzó a crear moldes de madera con cada una de las letras del alfabeto, que posteriormente rellenaba con hierro, creando los tipos móviles. Después sujetaba una a una las letras a un soporte que acoplaba a una vieja prensa de vino, que utilizaba como plancha de impresión. Antes de acabar el trabajo se quedó sin dinero y volvió a pedir un préstamo a Juan Fuss, quien se negó a darle más. Para continuar su proyecto, Gutenberg le ofreció que ambos formaran una sociedad. Fuss aceptó y puso a su sobrino Peter Schoeffer a trabajar en la imprenta. 2 años después, Gutenberg tuvo que abandonar su imprenta arruinado. Peter acabó el proyecto y las Biblias se vendieron rápidamente a los altos cargos del clero, fascinados por la rapidez de este nuevo sistema. Así, entre 1452 y 1456, se publicaron las Biblias de Gutenberg, también conocidas como las Biblias de las 42 líneas, porque este era el número de líneas por columna que tenían.
De las 180 copias que se imprimieron, solo quedan 48 ejemplares. 2 de ellos se conservan en España, una Biblia incompleta en la Biblioteca Nacional de Burgos y otra en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Años más tarde, hacia 1600, la situación social y política de Maguncia hizo que muchos impresores tuvieran que huir de Alemania, difundiendo la nueva técnica de impresión por toda Europa. Durante el Renacimiento, la imprenta fue el medio decisivo para la difusión de las ideas del humanismo y el conocimiento fue accesible a más y más personas. Posteriormente, en el siglo XIX, los sistemas de impresión de bajo coste facilitaron el nacimiento de la prensa y la expansión de la cultura a todas las clases sociales. ¿Quién iba a pensar que unas piezas de metal tan pequeñas darían tanto conocimiento a tanta gente?